buenos días. Gracias por la oportunidad. Alipunja, Ecuador, Mamayacta, Alipunja, Tucuymanipane. Luz Marina, bueno, como comentábamos al inicio, esta es la primera entrevista que tenemos con las candidatas a vicepresidentas, que vamos a hacer, digamos, una secuencia de entrevistas con todas las candidatas, y usted es la primera que llega a la cabina de Wambra Medio Comunitario. Entonces, bienvenida, Luz Marina. Queríamos conversar con usted justamente sobre la candidatura. Queríamos saber justamente usted es una mujer indígena que ha venido, digamos, siendo parte de varios espacios en el espacio público, ¿no? Entonces queremos que nos cuente un poco esa trayectoria primero. Bueno, soy una mujer indígena, pertenezco al pueblo quichua. Me gradué en la Universidad de La Habana de médico. Por circunstancias económicas principalmente, y también porque en ese momento nosotros ya teníamos un movimiento de jóvenes llamado Taller Cultural Causanacunchi, en el cual ya teníamos procesos de reflexión sobre lo que es ser indígena y ser quichua. Nosotros habíamos pasado como jóvenes también, y también de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, un proceso de discriminación, un proceso de exclusión, y queríamos entender por qué nos trataban así, por qué nos trataban mal, por qué utilizaban términos peyorativos contra los indígenas, ¿verdad? Entonces fue un proceso de entender también al otro el por qué actuaba así. Entonces nosotros tuvimos un proceso muy interesante porque mi papá fue un activista político toda la vida, siendo analfabeto. Él aprendió a leer por su propia cuenta, pero él decía, hay que participar, si alguien hay que ser parte de, y cuando a él le caía bien algún candidato, sin necesidad de que ni le contacte, ni mucho menos, él mismo se activaba, era un artesano, hacía camisetas y salía a conversar con las personas en favor del candidato. Y de la mano de él, siempre estábamos también, especialmente con mi hermana mayor Nina. Ujú, ujú. Entonces ese fue el contexto en el que nos formamos, y lógicamente cuando veníamos llorosa, yo de la casa, de la escuela, y decía, me trataron mal, me dijeron esto, mi papá decía, porque ellos no saben quién eres. Entonces, al desconocerte te tratan así. Tienes que hacer un doble esfuerzo para que para que tú puedas contarle por qué te vistes diferente, porque usas hualca, porque usas anaco. Entonces mi papá fue un sabio que no canalizó esto con resentimiento, y nos enseñó, y por eso también con mis compañeros, ya cuando fuimos más grandes, entendimos de por qué la pertenencia a un pueblo, que sí tenemos divisiones distintas, una cosmovisión diferente. Esto no significa que seamos más ni menos, somos diferentes, y en eso empezamos a sanar heridas, a curarnos, ¿verdad? Y también a lograr difundir de las maneras más posibles en ese momento, con talleres, con reuniones, para que también nosotros mismos recuperemos nuestra historia, porque ustedes también que estudiaron en la escuela, aún hoy se habla de los indígenas, de las nacionalidades y pueblos, así como algo muy lejano, como algo muy folclórico, como que ni están más se van a la parte del folclore de ácidos guaraníes que no usan ropa, que usan las plumas, pero no se logra entender realmente qué significado tiene, porque es algo profundo en nosotros, ¿verdad? Y con El toda esta tener historia, tipos de representación, ¿verdad? ujú, y con toda esta historia, Luz Marina, ¿cómo se plasma, digamos, la propuesta de plurinacionalidad dentro de la propuesta de campaña, vale la redundancia, de el binomio Herbas Vega? A ver, cuando yo digo, bueno, siempre he estado participando en política en el sentido de no haber sido candidata, ¿sí? En ese sentido, también yo participé en muchas reuniones que tenía también la CONAIE. Yo me identifico que es diferente del brazo político de la CONAIE, ¿verdad? Pero en ese sentido, nosotros habíamos visto que la participación política
es clave, porque justo dicen alcanzas poder, y ahora hay que entender qué es poder, ¿no? Para mí el significado no es el uso inapropiado de la representación pública, sino es que puedes. El poder es poder y puedes cambiar y transformar si tú haces una incidencia buena, digamos, ¿sí? De la mano de eso, la vez anterior que ya estuvo postulado para la presidencia, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer ya su plan de gobierno y también habíamos tenido ya ciertas diferencias con algunos líderes. Y entonces cuando ya no hay esa capacidad de diálogo, como ustedes ven que también hay una crisis actual, es preferible salir, ¿no? Estar en otro espacio, no aportar más a echar la leña al fuego, como dicen. Y en ese sentido vimos, no solamente yo, varias compañeras también que están en la lista de asambleístas nacionales, que había una oportunidad de servir al país desde espacios tan importantes como es ser asambleístas o en este caso acompañar como fórmula a la vicepresidencia del Ecuador con Javier Herbas. Ujú. Luz Marina, ¿cuáles son esas diferencias políticas entonces con la dirigencia? ¿Se refiere a la dirigencia actual de Leonidas Issa en la CONAIE? ¿O cuál, digamos, serían esas diferencias con el movimiento indígena para no estar participando, digamos, con Pachacutic y más bien salirse, digamos, de este ámbito que es que el brazo político del movimiento indígena, la organización indígena más importante como es la CONAIE, y participar con un candidato externo, digamos, que en este caso viene de la izquierda democrática, pero que también se salió de la izquierda democrática y que ahora, digamos, está con otro partido? Entonces, digamos, ¿cuáles son esas diferencias políticas e ideológicas con el movimiento indígena, con la actual dirigencia, y cuál es la cercanía, en cambio, con Herbas, que no tiene, digamos, partido y está ahí como un poco como suelto, digamos, de los partidos, ¿no? Sí. Mire, aquí hay que diferenciar las organizaciones como tal de los liderazgos que en algún momento hay crisis. ¿Sí? En estos momentos hay crisis. Y por esa razón es que en las circunstancias tan graves de la falta de diálogo entre los compañeros, ¿verdad? Ni siquiera lograron poner listas nacionales y teniendo una gran oportunidad tampoco lograron concretar un binomio, justamente por esas diferencias que no es solamente que le pasó a la CONAI o a Pachacutic. Son crisis de las cuales, dependiendo de cómo con la madurez en estos momentos, sí veo que están haciendo un esfuerzo por reencontrarse, tienen que superar. En ese contexto no había condiciones, ¿verdad? Y al ser invitados por una persona que tiene un pensamiento de centro izquierda, en la cual hay una visión importantísima, que es trabajar, aparte de los otros temas, ¿verdad? Que sí han sido tocados en su momento, pero los temas sociales, salud, educación, inclusión, que son cultura, deporte, son temas como que le vemos como la cenicienta de la estrategia para salir de la pobreza. Salud, educación, cultura es fundamental. Y cuando hablamos con Javier, a eso es, a que principalmente como gobierno tenemos que llegar. Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que sí, en los grandes centros urbanos, sí, la gente va, hace su esfuerzo, hay una educación pública, digamos que con muchísimo trabajo las familias envían a sus hijos a las escuelas. Pero nos damos un poquito la vuelta, demos la mirada a la ruralidad, no hay Ujú, nada. Nada. Con las justas, unas escuelas donde no son dignificantes para nada, donde la lista de útiles es imposible ser adquirida por los padres de familia. Estoy hablando de zonas donde la familia malvive con menos de $1 ujú, ujú, en esas circunstancias, con las tasas de analfabetismo tan altas que hay ahora. ujú, ¿Cómo podemos hablar de desarrollo económico ujú. si lo más importante que tiene el país es su talento humano? Como Ahora, les decía,
Sí, ahora Sí, diga. sí, digamos, todas estas problemáticas que ustedes han señalado justamente, por ejemplo, se evidenciaron en el paro de junio del año pasado. Y ahí justamente queremos preguntar cómo el binomio intenta o buscará llevar los 10 puntos, las mesas técnicas y a plasmarlas ya en realidades, porque finalmente, digamos, hay temas ahí que no se concretaron, por ejemplo, minería, el tema de subsidios, etcétera. Sí. Mire, yo creo que aquí tenemos que conversar también con las bases. A ratos solo nos quedamos con los grandes líderes, ¿no? Así como voy a hablar con el dueño del Partido Social Cristiano, voy a hablar con el que tiene más incidencia, pero en la base, cuando nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Ahí es con quienes realmente hay que bajar el diálogo, porque si no hacemos una incidencia y no conversamos, dígame usted, ¿quién se va a oponer en toda la red educativa de Chimborazo, de Cotopaxi? Sentémonos a hablar de temas que realmente nos van a apoyar. Y Luz obviamente Marina, eso, entonces los 10 temas, digamos, o sea, frente a la pregunta de Berito, digamos, como para insistir en eso, es porque las movilizaciones del levantamiento y el paro de junio del año pasado, del 2022, las organizaciones, digamos, la base de la organización indígena, CONAIE, FENOCIN incluso, CONFENIAE, COARUNARI, hicieron estas jornadas de protestas, ¿no? Y ahí se plantearon, digamos, unas mesas con 10 puntos de exigencias, ¿no? Y esas exigencias no han sido tomadas en cuenta por el gobierno actual y se han quedado de lado, ¿no? E incluso en las movilizaciones de junio del 2022 y de octubre del 2019, también hubo varias exigencias del movimiento indígena, de las organizaciones de base indígenas que se movilizaron, y también hubo varias personas fallecidas, ¿no? Asesinadas en el contexto de la protesta, ¿no? La mayoría indígenas. En 2019 y en 2022 varios jóvenes estudiantes que participaron junto al movimiento indígena en las protestas. Entonces, ¿cuál es la posición de Luz Marina frente a esas exigencias que se dieron en estas dos movilizaciones y frente a lo que ocurrió, digamos, las violaciones de derechos humanos que pasaron en estas jornadas de protesta y las exigencias que se hicieron y que no se han cumplido? ¿Cuál es la posición de usted? mire, todo derecho, todo lo que aún hoy como mujeres nosotros podemos participar en la política. Y yo como mujer quichua, ¿verdad? Que tengo ahora derecho a votar. Todo ha sido producto de la lucha social. Aún hoy en países que se dicen desarrollados, donde aparentemente no debería haber protestas porque tienen, digamos, en logros materiales importantes, como el caso de Francia, la lucha social, esa lucha social es importante. Y en ese sentido, ¿por qué los conflictos no se resuelven? Porque no se termina, ¿verdad?, de orientar el presupuesto del Estado hacia las grandes necesidades del país. Aquí no hay un pensamiento de la clase política en lo de lo lógico que es que si usted invierte en salud, educación, ¿verdad? Empodera al ciudadano, hombres, mujeres, el conflicto de por sí va a disminuir. No, esto no se va a erradicar porque no hay sociedad perfecta. Pero aquí mi posición es que hay que cumplir. ¿Y cómo se cumple? Otorgando presupuesto e involucrando, ¿verdad? Para que conozcamos todos cuáles son los problemas que tenemos en salud y educación. Uh No -huh. es suficiente que nosotros podamos haber aumentado el presupuesto, porque eso es la bandera como que de algunos partidos políticos ahora, en lo que hemos incrementado el presupuesto a la salud, hemos incrementado el presupuesto a la educación. Sí, ¿verdad? Pero veamos a dónde fue esa inversión. Vemos que fundamentalmente se fue a la parte administrativa, Uh ¿sí? -huh. Pero no se fue, a ver, necesitamos docentes, necesitamos de escuelas dignas, necesitamos revisar la malla curricular, porque hay una malla curricular en la cual, cuando la malla curricular
también yo tuve la oportunidad de dirigir un colegio hace unos 10 años aproximadamente. En ninguno de ellos se habla de empoderar al ciudadano, de tal forma que necesitamos, ¿verdad? Hay experiencias importantísimas, tanto en Europa cuanto en Centroamérica, de cómo haber revisado la malla curricular en la cual usted empodera y tiene mayor participación ciudadana. Nosotros podemos tener una educación de calidad en Ujú. una sola generación. Luz Y Marina. eso hay que sentar las bases sin que Ujú. pretendamos nosotros decir que en un año y los meses que restan de gobierno se va a solucionar. Pero las mesas tienen que cambiar el enfoque de sentarse, Sí, Luz Marina, ahí le tenemos un revisa poquito esto. No, entrecortada. señores, hagamos un acuerdo Se le cortó un mínimo. poquito. No, solo termino esta idea. Ujú. Hagamos un acuerdo mínimo, ya empecemos, ejecutemos, que en el camino iremos solucionando aquellos otros quizás puntos de vista que no fueron considerados. Ujú. Luz Marina, y dentro de la salud, digamos que entendemos ahorita escuchándole que su agenda va a ser principalmente la salud y la educación. Dentro de la salud hay una especificidad para las mujeres, que es la salud sexual y reproductiva. Y esta es una de las cosas que hacemos, digamos, preguntas a las candidatas y a los candidatos en este espacio, conducido por dos mujeres y además que tiene una perspectiva feminista. Y es justamente cuál es su posición frente a los derechos sexuales y reproductivos y en específico sobre el derecho a decidir de las mujeres en cuanto al aborto por violación y al aborto, digamos, como una opción para decidir por parte de las mujeres. ¿Cuál es la posición de Luz Marina frente a estos temas que afectan? Por ejemplo, uno de los datos que nosotras tenemos es que la mayoría de mujeres en Ecuador criminalizadas por abortar Mire, son mujeres indígenas y afrodescendientes. el tema de salud sexual y reproductiva. No le escucho bien, tengo algún problema, no le Sí, escucho Sí, muy ahí bien. se ahí me, ya me regresó. se cortó, se paralizó un poquito. Le decía que justo el dato, que este tema Tengo para cortado nosotras... el internet, déjeme acercarme Ok, un ratito, me voy a cambiar de espacio ya, Luz para, Marina. Mientras Luz Marina para tener mejor conexión. se coloca en un lugar para mejor conexión, decíamos, Berito, esta pregunta que la vamos a hacer, digamos, a todas las Ah, candidatas y candidatos que tengamos en este ahora sí espacio. está, Ahora sí. Vamos a hacer Ya. esta pregunta justamente para ahora sí saber estamos las mejor. posturas y saber Ya. también la política Bien. pública que tomaría al respecto. Entonces, Sí, Luz Marina, ahora sí lo la que le escuchamos. decíamos es que, bueno, en un tema de salud sexual y reproductiva importante que afecta a las mujeres principalmente es justamente el acceso al aborto y al derecho a decidir. Y en este caso, esta pregunta le hago porque nosotras hicimos una investigación donde vimos que la mayoría de las mujeres criminalizadas, es decir, penalizadas, judicializadas por abortos en Ecuador, son mujeres indígenas y afrodescendientes de la ruralidad, de sectores rurales, por ejemplo, de la Sierra Centro, de la Amazonía y también de la Sierra Norte. Entonces, ¿cuál es la posición de Luz Marina frente a estos temas? La salud sexual y reproductiva se ha abordado en en todos los documentos que hemos podido revisar, ¿verdad? Se aborda desde un enfoque anatómico, desde un enfoque de decir, esto es hombre, esto es mujer, así funciona el aparato reproductivo del hombre, así funciona el aparato reproductivo de la mujer, ¿sí? Se han hecho infinidad de talleres precisamente para evitar el embarazo no deseado, ¿sí? Ujú, Y las tasas nos siguen diciendo que son las mismas. ujú, ¿Cómo podemos cambiar, verdad? ¿Cómo podemos lograr reducir el embarazo no deseado? Si nos mantenemos con un enfoque exclusivamente académico. ujú, Y esa es una de las razones por las que debemos revisar la malla curricular, ujú, porque hay que empoderar jóvenes, hombres, mujeres y desde niños, tener un enfoque solo cuando tanto el hombre como la mujer pueda tener y decidir de forma consciente, con información suficiente,
en el que la mujer haya adquirido, ¿verdad?, la posibilidad de decir no o sí, entonces habrá un cambio. Es decir, no se puede cambiar la estructura ya cuando el problema está dado. Ujú, ¿Qué pasa cuando el problema ya ha suscitado, ya hay un embarazo no deseado, producto de las razones que sean? ujú, Hay que mirarlo como un tema de salud pública. mm, ujú, Este es un tema de salud y es un tema de derechos. ujú, Entonces yo cuando he conversado, porque soy médico, ujú, y realmente aquí hay zonas. Yo les cuento, yo estuve como consultora hace más de 20 años en Esmeraldas. ujú, Aparte de darme cuenta de que si hay una diferencia entre la pobreza brutal que hay en la costa y en la sierra, algo que nos protege a nosotros es la cohesión social. Es ujú, decir, esa vida de comunidad que tenemos hace que las consecuencias de la pobreza no sean tan brutales. mm, ujú. Pero en la costa, al no existir ese tipo de relaciones, ¿verdad? Yo veía cómo estuvimos en un sitio tan, tan doloroso de Esmeraldas y estábamos haciendo entrevistas precisamente por el tema de salud. Y claro, estábamos en sitios donde eran bares, ¿no? Y entró una niña de 9 años y su mamá, y estaba jugando ahí, su mamá dijo, a esta uno la violan. Así como decir, a uno le sale la espinilla, ¿no? Ujú, Está ujú, tan naturalizado eso. mm, En condiciones pobrísimas. Ahí había rótulos en Esmeraldas que decían, se vende 5 centavos de aceite, 5 centavos de sal, 5 centavos de azúcar, un mm, centavo de fósforos. mm, Eso nomás de ese rótulo, que ya no lo tengo, pero que si uno va, yo pude conversar con personas de Esmeraldas, aún hay y existe, nos está diciendo que la gente vive, que tiene apenas 50 centavos para hacer unas compras mínimas. claro. Ujú, Entonces, en esas condiciones, cuando yo personalmente he visto niñas violadas, a veces por sus propios familiares, ujú, embarazadas a los 11 años de edad, ujú, ujú, entonces, este es un tema en el cual hay que tener una mirada de salud pública y mm, hay que ujú, luchar por la protección de ese futuro de esa niña. mm, Entonces, nosotros queremos impulsar, ¿verdad? Que no es suficiente no, sacarle del contexto la violación o sacar del contexto el embarazo no deseado. ujú, Porque cuando sacamos de contexto, nos cerramos, nos tapamos los ojos y decimos sí o no. Hay que analizar. mm. Y este es un tema de salud pública. Y Ok. es algo que a ustedes también les invito a conversar. Que no nos quedemos en los detalles así porque queremos tener todo resuelto. Vaya, Y es sentémonos, justamente analicemos. la intención, Luz Marina, porque digamos, Ujú, vimos cuando hubo el debate de aborto por violación, justamente al candidato hoy a presidente Javier Hervas, juntamente con en ese momento la bancada de la ID, digamos, intentar dar una posición, pero finalmente reducir y poner también trabas para seguir, digamos, permitiendo requisitos o reducir el tiempo en las que una adolescente, por ejemplo, pueda llegar, digamos, a un aborto, a un servicio de aborto. Y ahí también la pregunta es qué pasará, digamos, con esas posiciones personales ya cuando se tengan que transformar en políticas públicas. claro, porque una posición parece ser, digamos, la de Luz Marina, pero otra la de Javier Hervas. Sí. A mí eso no me preocupa, ¿sí? Porque no siempre tenemos que coincidir y un Ujú, gobierno tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque de pronto usted tiene una información, yo tengo otra ujú, y hay que aprender a conversar desde la dialéctica. ¿Qué significa conversar desde la dialéctica? Bueno, me voy a poner en un momento en tu cabeza, de pronto en tu posición, revisemos tus datos, revisemos tu información. ujú, No tenemos por qué coincidir en todo. Sí tenemos que dar más información. Les aseguro que si nosotros llevamos a la asamblea ujú, a esas niñas y les mostramos la vida horrorosa que tienen, no creo que les va a quedar corazón a nadie para defender una postura, porque tienen una postura basada en una idea que no ha progresado. mm. Y ya Entonces, para, ajá. hay que informar, hay que comunicar, hay que participar y no hay que tenerle miedo
a que el otro piense distinto. Y ya para cerrar Eso esta se trata. entrevista, Luz Marina, queríamos también conocer su posición al respecto de la consulta y de la explotación en el Yasuní Tete. Ahí también yo tengo una posición distinta de Javier y lo hemos hablado. ¿Sí? Él tiene, ustedes lo han escuchado, tiene una posición y yo estoy por el sí. ¿Por qué razón, verdad? Cuando se trata de ser gobierno, Ujú, uno tiene el poder de decidir sobre fundamentos científicos. ujú, Y el fundamento científico, que ahora no dado solo por los ecuatorianos, por el mundo entero, y avalado por organismos, otrora fantasmas, como el Fondo Monetario Internacional, que dice, oigan, cuiden el ambiente, ujú, ujú, reduzcan el extractivismo, vayan y desarrollen, especialmente a países como el nuestro, que tienen todo un piso climático espectacular, ujú, donde ujú, podemos ser, como decía, el granero de América o del mundo, si cabe. Sabiendo que el extractivismo es cuando nos dicen, sí, es que si sacamos petróleo, minas en forma indiscriminada, vamos a dirigir a salud y educación. Ahí están los resultados, nos están diciendo indicadores. ujú, ujú, Entonces, yo tengo una posición en la cual también el Ecuador, desde hace mucho tiempo, nos están diciendo se va a acabar el petróleo. ujú, Entonces, cuando tenemos situaciones de crisis, nos obliga a innovar. Entonces, con Javier hemos coincidido muchísimo en el tema de que hay que, la parte del sector agrícola, el ujú, sector avícola, los sectores productivos tienen que ser apoyados desde una mirada distinta, ujú, ¿verdad? Y ujú. desde luego se respetará la decisión popular, porque no es que nosotros vamos a decidir el futuro, vamos a hacer todos los ciudadanos y desde luego también desde nuestra posición. En ese sentido, está clarísimo que lo fuerte, las mesas, lo que trabajaremos, lo que esperemos empoderar lo suficiente para que los ciudadanos que están en los diferentes ámbitos, ¿verdad? También apoyen para que la matriz productiva del país pueda reorientarse. Y aquí, si Ujú. me permiten, solo contarles la Sí, historia de Cotacachi. sí. En Cotacachi, en Inter, la minería, ¿verdad?, auspiciada por el gobierno también ha entrado Ujú, finalmente en una zona donde somos riquísimos en biodiversidad. ujú, Nosotros dijimos, miren, señores, sabiendo que el trabajo en las minas genera fuentes de empleo y en una situación de pobreza, ¿quién no va a querer ganar $400, $600 en Intac si no tiene nada? Pues ujú, también hay que ujú, entender las familias que se vincularon. Dijimos, no podemos decir no a la minería porque no, tenemos que dar alternativas. Y así surgió el café orgánico. ujú, Nosotros ujú, ya se empezó con 350 familias, ahora están más. El café Río Inta, que es uno de los ujú. íconos de este proceso, De la ya se zona. comercializa en Japón, en Italia y también ha logrado un posicionamiento en el mercado nacional. Ujú, Y el otro tema que acabamos de impulsar en la última administración de mi esposa Uquitituaña fue que también en INTA, ¿verdad? Sin que se haga un monocultivo, ya se introdujo la siembra del aguacatejas. ujú, Tenemos ya la segunda exportación de más de 20 toneladas y ya se fue a Europa. ujú. Se han vinculado familias, hay un trabajo indirecto, y eso es conversar. O sea, Ujú, no tenemos que tener una posición beligerante ni al otro decirle tú no sirves porque piensas diferente, ujú. porque eso es lo que precisamente quieren, ¿verdad? Los que nos quieren manipular. Listo, Luz Entonces, Ajá. Marina. independientemente de cuál sea la posición, hay que conversar, hay que dar nuestros puntos de vista y lo más Ujú. importante, Muchísimas gracias, Luz hay que Marina. hacerlo. Ajá. Muchísimas gracias. Lamentablemente por temas de tiempo tenemos que cerrar ya esta entrevista, pero vamos a seguir conversando y dialogando con los binomios. Muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Ali Punch.